Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al coordinador general del Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana, el licenciado Joseph Abreu. Muchísimas gracias por el honor. Muchas gracias, Federico, por la invitación y muchísimas gracias a todos los televidentes de este programa. Fíjese, estamos finalizando el 2022. Ya parece que no hay vuelta atrás con que culmine el año sin las reformas a las leyes electorales y de partidos políticos. ¿Qué piensa usted que procede de ahora en adelante? Miren, nosotros tenemos que depositar la fe en que antes de que culmine la legislatura se puedan presentar los proyectos, porque sí tenemos de conocimiento, como bien nos indicó tanto el presidente del Senado como el presidente de la Cámara de Diputados, de que estaban bastante avanzados en las discusiones y entendemos que lo que falta es una voluntad de que los partidos políticos y los diferentes actores se pongan de acuerdo y puedan promulgar o someter ya los proyectos definitivos para su aprobación. Y nosotros estamos confiados porque entrar al próximo torneo electoral y al año ya que inicia en el 2023 la campaña electoral con el actual régimen legal, creo que va a ser una pérdida para el país y para el torneo mismo y para la competencia electoral que se va a organizar a partir del año 2023. Este proceso de reforma, ¿cree usted que en caso de que no dé tiempo para adecuar esas leyes y que la Junta Central Electoral esté en condiciones también para readecuar su calendario, el cronograma que tiene pautado, pudiera generar algún tropiezo en el proceso del 2024? Sí, efectivamente se van a presentar debilidades si se aprueban las leyes, igual si no se aprueban las leyes. Si no se aprueban las leyes vamos a tener la misma falencia que tuvimos en el torneo electoral pasado, el mismo dispendio en el uso de los recursos públicos casi de manera desmedida, las mismas limitaciones en materia de fiscalizar las actitudes antijurídicas que cometen los partidos políticos durante su proceso de campaña como el día D de las elecciones. Y obviamente vamos a tener las mismas debilidades para sancionar todo este tipo de acciones, el uso de recursos públicos, en los topes, como le dije, de gastos, las acciones de compra de votos, entre otras actividades que tienden a hacer los partidos políticos, y obviamente en materia de transparencia, de cómo tienen sus recursos públicos y cómo lo utilizan, también vamos a tener las debilidades porque la ley no establece consecuencias claras para estos casos. En ese tenor, también la Junta Central Electoral ha estado solicitando un mayor presupuesto para anticipadamente trabajar en la planificación, organización y montaje de las elecciones del 2024. Se le aprobó la partida presupuestaria asignada. ¿Qué usted cree sobre todo esto? Sí, nosotros estuvimos viendo que en el presupuesto 2023, de hecho se le aprobó cerca de 18,000 millones menos de lo que había solicitado la Junta Central Electoral, o 8,000 millones menos, perdón. Habían solicitado 18,000 y se le aprobaron cerca de 10,000 millones. Y ellos entienden que lo necesario para organizar las elecciones son cerca de los 18,000, porque hay gastos que para organizar el torneo electoral, que es en 2024, deben ejecutarse y deben contratarse con tiempo en el año 2023. Y como es el año en el que se deben ejecutar estos gastos, en ese año fue que ellos solicitaron para que se le aprueben estos montos. La democracia tiene un costo, eso lo sabemos todos. Y en un país democrático y republicano, en las elecciones y en la garantía de los procesos electorales y en la garantía tanto de la oferta electoral como de que las personas puedan seleccionar a los candidatos que prefieran para que los dirijan, para que los represente, en esas garantías es que se fundamenta la democracia. Y prácticamente, o partiendo de eso, nosotros no podemos establecer que algo es muy costoso o que se puede recortar. Si se necesitan más fondos, más financiamiento, o de alguna manera se debe recortar de alguna otra partida, debe garantizarse esos fondos que requiere la Junta Central Electoral para que pueda garantizarse un torneo justo. Ahora, lo que sí pueden hacer los actores, tanto el gobierno como los representantes de la Junta Central Electoral, es sentarse en una mesa a revisar la partida que está solicitando la Junta Central Electoral
para entonces establecer un cronograma de aplicación y entonces ahí pudiera tal vez el gobierno decir, bueno, en este presupuesto te vamos a aprobar solo 10 o 12 mil millones de los 18 que tú solicitas y nos comprometemos que en el presupuesto complementario pudiéramos completarte la partida correspondiente si entendemos que puede ser necesaria en función del presupuesto que ustedes sometieron. Porque también los presupuestos de la Junta, como todos los presupuestos, se hacen en base a estimaciones de gastos, que no necesariamente son los montos que se vayan a ejecutar, aunque ya se tiene un conocimiento previo de más o menos qué cuesta cada cosa, pero siempre es en el marco de un presupuesto y sí puede seccionarse, pero deben sentarse en una mesa a ambos actores y negociar esa partida, negociar esas disposiciones para que se garantice que en caso de que los montos que está solicitando la Junta se requieran todos para el año 2023, entonces pues, hay un compromiso de incluirlo en el presupuesto complementario del 2023 que se viene aprobando cerca de septiembre, octubre, por ahí. Los partidos políticos siguen trabajando internamente su fortalecimiento, su estructura interna, con procesos de juramentaciones de dirigentes, con actividades a puerta cerrada, o sea, no actividades masivas en la calle. Sin embargo, se observan algunos sectores hablar de una campaña a destiempo. ¿Piensan ustedes también que hay una especie de pre-campaña? Sí, las actividades que prevé la ley o cuando el legislador configuró que las actividades internas no se consideraban campaña, era porque eran actividades internas que no tenían un amplio nivel de difusión. Pero con la diversidad de medios, tanto digitales, en redes sociales, como medios tradicionales, como las televisores, televisión, radio, los mismos medios escritos, como los periódicos, ya estas actividades tienen un corte de promoción. Estamos hablando de actividades multitudinarias que se promueven así en redes sociales, supuestamente con videos no institucionales que son filtrados por personas que asistieron, con dirigentes, pero todo se ve una campaña estructurada de promoción de la oferta electoral de los partidos políticos, porque la mayoría de los partidos políticos o los principales partidos políticos ya tienen definido, aunque no formalmente inscritos, ya tienen definido cuál es el candidato de cada uno. Y cada actividad, cada posicionamiento que hacen estos candidatos en los diferentes actos que organizan en supuestas juramentaciones, siempre tienen un corte de promoción de la oferta electoral que tiene el partido para la población, y eso lo difunden por redes sociales de manera masiva. El mismo partido de gobierno en un acto de campaña hizo casi una cadena nacional promoviendo una supuesta actividad interna. Entonces estamos hablando de que son claramente actividades con fines proselitistas que deben ser o que deben enmarcarse dentro de las prohibiciones que establece la ley. La Junta Central Electoral incluso elaboró un protocolo y la aprobó con el consenso de los partidos. Elaboró un protocolo, pero el reglamento, que también se enmarca dentro de la falta de voluntad que tienen los partidos políticos, el reglamento sancionador administrativo para las faltas que se pudieran sancionar, que no son todas, pero que se pudieran sancionar de manera administrativa, fue puesto a vista pública. Nosotros, como Participación Ciudadana, en el plazo correspondiente sometimos nuestras observaciones al reglamento. Recientemente, 2 meses después de que nadie sometió los plazos, hicieron una vista pública en la Junta Central Electoral y para sorpresa nuestra, el mismo partido de gobierno fue allá a solicitar un nuevo plazo porque todavía no había leído ni el borrador ni había preparado sus comentarios y sus observaciones al reglamento. O sea que no se ha demostrado y no han mostrado ninguno de los partidos una voluntad real, ni siquiera de aprobar el reglamento sancionador, y mucho menos de aprobar la modificación de la ley de partido y la ley de régimen electoral. O sea que estamos hablando ante una clara actitud irresponsable de los partidos políticos en su mayoría, de cara a que tengamos un marco regulatorio que garantice una democracia, un ejercicio electoral sano, y que es el que nos merecemos casi todos los dominicanos, de que nuestra voluntad sea garantizada y respetada y no manipulada mediante actitudes proselitistas. ¿Cómo vislumbra Participación Ciudadana en este sentido el 2023, cuando todavía no hemos llegado a la pre-campaña?
Se vislumbra como en otros años un alto porcentaje, un alto riesgo de proselitismo, principalmente estatal. Y esto lo indicamos porque cuando analizamos el presupuesto para el año 2023, vemos que se ha planteado en el mismo aumentos significativos en lo que es la ejecución de gastos de nómina pública y en la ejecución de gastos de publicidad estatal. Estamos hablando de que si yo estoy planteando aumentos de presupuesto respecto al año anterior, tanto de nómina como de gasto, que yo voy a contratar personas, o yo voy a aumentar la nómina pública para contratar más personas y que voy a contratar más publicidad estatal. O sea que yo voy a realizar las mismas actividades que hemos criticado casi todos los años electorales y preelectorales, de actividades con fines proselitistas realizadas desde el Estado Dominicano con presupuesto público, como ya lo estamos viendo en algunas de las publicidades estatales que tienen una importante cuota de culto a la personalidad y tienen una importante cuota de promoción sin sentido, una promoción que no le beneficia o que no debe ser financiada con fondos públicos, porque la publicidad y la promoción que debe hacerse con fondos públicos es la publicidad que está orientada a fines educativos, a fines informativos, de indicarle a la persona de los servicios que tiene disponibles, de cómo acceder a ellos. Esa publicidad educativa, esa publicidad con contenido, esa publicidad que le puede decir a un empleado, mira, usted tiene en Cisarril esta cantidad de servicios, usted tiene en la AFP esta cantidad de servicios, que usted puede acceder a ellos mediante esta vía. Una publicidad que tenga un objetivo de llevar o acercar o empoderar a la población de qué servicios están disponibles de cara al Estado y cómo acceder a ellos. Entonces, eso no es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo son cortes del presidente hablando de X funcionarios, de lo bien que hace el trabajo, de cortes de promoviendo obras que ha realizado tanto el presidente o que ha realizado X ministro, y claramente eso tiene un corto de promoción y esto se hace con fondos públicos y es que a nosotros nos preocupa. ¿Cómo ve usted el sistema de transparencia en este año que discurre? Sí, en el año 2022 nosotros vimos avances importantes, no tantos, pero sí que cuando uno lo mide desde un punto de vista y lo compara con ejercicios anteriores, no estamos en lo ideal, pero vemos que hemos avanzado. Por ejemplo, le puedo puntualizar, hay importantes funcionarios del gobierno actual que presentaron su renuncia a raíz de escándalos, y lo vimos en la superintendente de electricidad con el tema de los aumentos salariales, lo vimos con el ministro de Educación, el exministro Roberto Furcal, que también renunció a raíz de un sinnúmero de escándalos que se fueron presentando en la cartera que dirigía. Vimos el caso de la exdirectora de CONANI, que ella misma presentó una renuncia, pero vino a raíz de diferentes situaciones que se presentaron en esa cartera de un niño que lamentablemente murió por una irresponsabilidad del personal y otros niños, otros adolescentes que se escaparon de una de las casas de acogida y mal manejo en sentido general. Igual vimos el tema del impostón y el contrato irregular que se firmó con la empresa Mía Cargo, que también condujo a una situación de suspensión del funcionario y que luego terminó en una renuncia y una sustitución del mismo. Y uno de los casos más emblemáticos fue el caso del exministro Lisandro Macarrulla, vinculado, o sus empresas, vinculado al expediente Medusa, la empresa de su familia, y otros cuestionamientos relacionados al PROPEP, por ejemplo, que también conllevaron a que él presentara su renuncia recientemente. Entonces, este tipo de acciones, que lo vemos más en países desarrollados, que cuando se presentan escándalos reñidos con la transparencia, van de la mano con una renuncia del funcionario afectado, vemos como un cambio positivo, un indicador importante. Pero también vimos como indicador importante que ha aumentado la cantidad de auditorías que está publicando la Cámara de Cuentas como órgano de control externo, que eso está vinculado a la transparencia, que están aumentando considerablemente la suspensión de procesos de compras y contrataciones por irregularidades a raíz de denuncias que hacen proveedores o que hacen entidades o que hacen organizaciones, investigaciones periodísticas, y la Dirección de Compras y Contrataciones termina suspendiendo los lotes o los procesos de compra que se ven afectados o que se ven denunciados.
Y obviamente ver este régimen de consecuencia aumentar, lo que ha conllevado es que más personas se sientan confiadas y motivadas a plantear sus denuncias. Y eso es un crecimiento que nosotros vemos como positivo, indicadores que nosotros vemos como positivos. Nosotros vimos recientemente también a la directora de Supérate siendo cuestionada por una comisión del Senado de cara al fraude que se presentó en esa institución. Eso también es un indicador, porque esa actividad de fiscalización del Congreso Nacional, que es su principal actividad, aunque no la más importante, pero es su principal porque se supone que la que más debe hacer es fiscalizar el uso de los fondos públicos, el uso correcto de los fondos públicos. Esa es la que más debe hacer y esa es su principal. Sin embargo, ese músculo no lo veíamos ejercitado en tiempos atrás y ahora lo estamos viendo que por lo menos se activa y hay importantes indicadores de que se está activando esa capacidad de fiscalizar o esa facultad de fiscalizar que tiene el Congreso Nacional. Entonces, cuando miramos todo eso en su conjunto, la Contraloría haciendo su trabajo en materia, principalmente la unidad antifraude, en conjunto con la Dirección de Compras y Contrataciones, cuando vemos la Cámara de Cuentas y cuando vemos acciones de las mismas instituciones como los contratos suspendidos por el actual ministro de Educación por el hecho de no haber entregado butacas a tiempo o sometidos por el hecho de no haber entregado los equipos electrónicos para el año escolar, nosotros vemos cambios importantes que no son tantos, pero tienen una significación mayor de que estamos ante una oportunidad de ver un avance en materia de transparencia en República Dominicana. Y nosotros eso lo valoramos como positivo, pero sabemos que hay retos y que falta mucho. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el coordinador general del Movimiento Participación Ciudadana, el licenciado Joseph Abreu. La mayoría de veces, por los abogados de los imputados, que son muchos abogados costosos y que tienen muchas maneras de incidentar los procesos y de prolongar los procesos. Y esa forma o esas limitaciones que presenta principalmente el sistema de justicia, cuando la agarramos y la sumamos a las situaciones que vimos con el conocimiento o las sentencias emitidas en los casos de los expedientes Odebrecht, los tres brazos y los supertucanos, nos genera a la sociedad en general y a la sociedad civil en particular cierta preocupación de si el Poder Judicial va a estar a la altura a la hora de que le corresponda juzgar estos casos, que obviamente la instrumentación de los expedientes es distinta, pero igual ellos tienen un amplio rango de acción de cara a cómo valoran las pruebas y de cara a cómo juzgan las acciones o la teoría que está sometiendo de acusación el Ministerio Público, que pudiera uno generar cierta preocupación de que no se reciban las sanciones que manda que la sociedad espera y que manda la ley. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con el licenciado Joseph Abreu, coordinador general del Movimiento Participación Ciudadana. Quisiéramos saber cómo enfoca Participación Ciudadana las perspectivas del combate a la corrupción en materia de persecución como sistema de consecuencias. Sí, mire, desde el inicio de esta gestión gubernamental nosotros hemos estado apoyando la voluntad del Ejecutivo, principalmente en la designación de personas con perfil independiente de los partidos políticos. Y tanto en la Procuraduría, con la magistrada Miriam Germán, como la directora de persecución, Jenny Berenice, y el procurador, director del programa de persecución, del Wilson Camacho, a quien reconocimos recientemente justamente por las acciones que han llevado a cabo en el marco de su gestión, y tanto en la instrumentación de expedientes como en las acciones que han tomado sin mirar ni si son de esta gestión, ni si son de la gestión pasada, ni el nivel de estatura política. Pero eso también lo vimos en la corrupción administrativa, pero también lo vimos en el crimen organizado con la Operación Falcón.
lo vimos en el crimen de la trata de personas con la operación Cataleya, que recientemente se sometió y se desarticuló. Entonces nosotros hemos visto que en materia de persecución del crimen y en materia de persecución de la corrupción, hay un Ministerio Público que ahora está trabajando. Y como dijo la magistrada Jenny Berenice, ellos le solicitaron a la procuradora más espacio. Y ese espacio, el único que encontraron fue el auditorio de la Procuraduría. Y eso lo convirtieron en una oficina y metieron equipos de trabajo ahí para hacer investigación y preparar expedientes. Entonces, vemos que hay una voluntad real y obviamente la justicia es un esquema que tiene diferentes ramas. No funciona solamente con la Procuraduría, también está el sistema judicial, también está la misma Cámara de Cuentas, los mismos órganos de control interno como la Unidad Antifraude o la Contraloría y la Dirección General de Compras Públicas, que son los que preparan los insumos o que detectan las irregularidades que pueden tener indicios penales y que sustentan la mayoría de los expedientes que prepara el PECA, además de las investigaciones independientes que ellos deben realizar y que están realizando. Entonces, sí, en materia de persecución hemos visto avances importantes con los grandes casos que se sometieron, otras investigaciones que están en curso de las que tenemos conocimiento, como la gestión del exministro de Hacienda, que ya ha sido conocida, del exministro Donald Guerrero, o la gestión de Roberto Fulcar en el Ministerio de Educación y gestiones anteriores del Ministerio de Educación que están en proceso de investigación. Nosotros sí vimos un avance importante, aunque para el año 2022, que no ha habido una apertura de nuevos expedientes y tiene su explicación en el hecho de que la Procuraduría tiene recursos limitados, tanto humanos como económicos, y los casos son de amplísima envergadura y requieren obviamente una inversión tanto en personal como de tiempo, como de recursos en sentido general investigativo. Y sabemos que esas limitaciones a veces hacen que no se pueda abrir mucho frente a la Procuraduría hasta que no avance con los casos que ya tiene abiertos, que son bastantes y que son muy grandes. Y esto también lo enfocamos en materia de justicia, porque el conocimiento de estos casos a veces se ve muy ralentizado por la cantidad de posposiciones. Primero, el tiempo que le da los tribunales cuando están posponiendo una audiencia por cualquier incidentación que vienen a veces del Ministerio Público, pero la mayoría de veces por los abogados de los imputados, que son muchos abogados costosos y que tienen muchas maneras de incidentar los procesos y de prolongar los procesos. Y esa forma o esas limitaciones que presenta principalmente el sistema de justicia, cuando la agarramos y la sumamos a las situaciones que vimos con el conocimiento o las sentencias emitidas en los casos de los expedientes Odebrecht, los 3 brazos y los supertucanos, nos genera a la sociedad en general y a la sociedad civil en particular cierta preocupación de si el Poder Judicial va a estar a la altura a la hora de que le corresponda juzgar estos casos, que obviamente la instrumentación de los expedientes es distinta, pero igual ellos tienen un amplio rango de acción de cara a cómo valoran las pruebas y de cara a cómo juzgan las acciones o la teoría que está sometiendo de acusación el Ministerio Público, que pudiera uno generar cierta preocupación de que no se reciban las sanciones que manda que la sociedad espera y que manda la ley en materia de la magnitud de los actos que se evidenciaron en materia, porque cuando leímos los expedientes de acusación vimos la cantidad de pruebas y la cantidad de actos que se cometieron y entendemos que deben ser sentencias ejemplarizantes. Y eso fue parte de lo que nos generó preocupación, pero en sentido general, en la materia de persecución nosotros seguimos confiando, depositando nuestra confianza en que se está haciendo el trabajo. Ahora le toca a la justicia con esos expedientes hacer también su parte del trabajo. ¿Piensan ustedes entonces que esos expedientes sobre los cuales se ha dado una decisión distinta a la esperada estaban bien sustanciados y pudieron haberse encarrilado por otro sendero en materia de persecución y de sistema de consecuencias? Los expedientes anteriores. Correcto.
Lo de Odebrecht, los 3 brazos. No, como los 3 brazos, por ejemplo. Sí, esos expedientes, aunque principalmente el de Odebrecht fue estructurado para que fallara, y sabemos, porque vimos la situación o los compromisos que tenía el ex procurador y actualmente imputado en uno de los casos de corrupción dentro de la misma Procuraduría, sabemos los compromisos que tenía y las acciones que debió hacer y que todo el mundo, con un sentido común mínimo en materia de justicia, como era ir a entrevistar a los imputados en Brasil, y no se hizo para poder homologar las delaciones premiadas. Sabemos esos compromisos que hizo. Independientemente, había una cantidad de elementos importantes que pudieron haber llevado a condenas un poquito más ejemplarizantes, y eso no fue lo que vimos. En el caso de los 3 brazos, prácticamente no vimos ningún tipo de consecuencia, más allá de... No vimos en esa ningún tipo de consecuencia. En el caso de la onza, por ejemplo, lamentablemente el muerto que no se puede ocultar, que fue el fenecido profesor o asesinado profesor Junior Ramírez, eso fue la única condena, y fue una condena prácticamente por homicidio. En materia de corrupción, se condenó a una persona que era el financiero por acto de corrupción, donde él era intermediario, pero ni se condenó al que lo motivó ni al que lo cometió. Se condenó solamente al intermediario en un entramado de corrupción que no tenía ni pie ni cabeza, solamente una pequeña parte intermedia, según lo que juzgaron los jueces. Eso obviamente daba indicadores claros de que se pudo haber hecho más. Sin embargo, se fueron por la parte más laxa de cara en beneficio de las personas imputadas. Fuera de los procesos de reforma que ya hablamos, de la ley del régimen electoral y la de partidos políticos, hay otros procesos, otros movimientos de reforma que fluctuaron en la agenda del año que discurre y que todavía no son iniciativas formales en el Congreso Nacional, como parte del proceso de diálogo que se desarrolló durante distintas rondas en las que ustedes también participaron. ¿Cómo ustedes ven este trabajo, las perspectivas y el éxito de estas rondas en cuanto a encarar los procesos de reforma? Ninguna de las reformas que se discutieron, que en su mayoría, más de 7 reformas, las discusiones concluyeron donde ya todos los actores presentaron cuáles eran sus posiciones. Ninguna han llevado a cabo un consenso que permita tener un proyecto con capacidad de ser aprobado en el corto plazo. Ni en materia de seguridad social, ni en materia de ley de trabajo que se discutió, ni en materia, por ejemplo, de la reforma de la ley de compras. Eso está prácticamente en un limbo. Se ha prometido que prontamente el presidente en diferentes intervenciones va a someter este nuevo proyecto, pero no hemos visto ningún tipo de avance en ese sentido. El Código Penal sigue todavía en un limbo que no termina de aprobarse, y es una de las herramientas más necesarias. El único avance que vimos en materia legislativa fue la aprobación de la ley de extinción de dominio, que aporta una herramienta nueva y novedosa. Y aunque tiene un vacatio ley de aproximadamente un año, por lo menos tenemos la confianza de que ya fue promulgada y de que prontamente vamos a tener la Procuraduría va a tener una nueva herramienta para combatir el crimen un poco más celera, que aunque no tiene consecuencias penales directas, sí por lo menos va a atacar la parte económica de los principales órganos de crimen, tanto en materia de corrupción administrativa como de crimen en general, en materia de narcotráfico, en materia de trata de personas y otras modalidades de crimen que albergan en la sociedad dominicana. Entonces, como detallamos en el informe del año, en materia de la reforma tuvimos un retraso porque no se presentó ninguno de los proyectos que se discutieron, a pesar de que la mayoría ya se concluyeron las discusiones. O sea que lo que correspondería es nosotros fortalecer ese marco jurídico. En materia de lograr por ejemplo, una independencia del Ministerio Público plena en materia de elección y de la no libre remoción del cargo del Procurador General, para que requiere obviamente una modificación de la Constitución para que
la persona que sea designada ahí, aparte de que no tenga ningún vínculo en materia política, no pueda ser removido por el presidente de la República, ni pueda ser seleccionado por el presidente de la República por decreto, y igual en conjuntamente con el 50% de los fiscales adjuntos. Entonces nosotros entendemos que esa reforma, que sabemos que es la que tiene más retos porque implica una modificación constitucional, pero ninguna de las otras tampoco han sido ni aprobadas, ni presentado proyectos concretos que puedan darse a entender que en el corto plazo nosotros pudiéramos tener esa actualización del marco jurídico que le dé un poco de avance a la institucionalidad en el país. Y esa fue una de las partes que señalamos como preocupante, ese retraso y esa poca voluntad de los actores políticos en fortalecer los regímenes institucionales y principalmente en materia electoral, porque es la que tenemos más proximidad, pero en materia general, ninguna de las reformas discutidas presentaron ningún tipo de avance. Y eso fue parte de lo que señalamos como preocupante. Agradecemos su amable comparecencia para hablarle al país acerca de los procesos institucionales y de transparencia en el país, que son de gran importancia para el buen desenvolvimiento del Estado y el fortalecimiento de las instituciones. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ustedes saben que siempre estamos a la orden y siempre es un placer para nosotros hablarle a los televidentes y de todas las situaciones que afectan a la República Dominicana en materia de institucionalidad, lucha contra la corrupción y transparencia. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el coordinador general del Movimiento Participación Ciudadana, el licenciado Joseph Abreu. Proseguimos con nuestro contenido.